Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Vázquez y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del miedo. ¿Quién no ha tenido miedo en el transcurrir de su vida? Creo que todos hemos pasado por esa sensación, ¿no? Entonces vamos a descubrir juntos qué es el miedo. El miedo es una sensación de angustia por la presencia de algún peligro, ya sea real o imaginario. También es un sentimiento de desconfianza que nos arrastra o nos impulsa a creer que ocurrirán cosas o hechos que no son favorables hacia nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentimos ese miedo, baja nuestra capacidad de control y a su vez genera una barrera que no nos permite lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Entonces, cuando es malo el miedo, en realidad vamos a aprender de que el miedo no es malo. Sin embargo, cuando es un problema, cuando nuestras respuestas no son adecuadas, cuando empezamos cambios conductuales y también cuando limita nuestras actividades. Cuando yo era niña tenía mucho miedo a la oscuridad. Entonces, cuando llegaba a ciertas horas de la noche, a partir de las 7, 8, cuando empezaba a oscurecer, yo le decía a mi padre que había un gato negro debajo de la cama, que había un gato negro en el dormitorio. Y era tanto mi imaginación de que existía ese gato que comenzaba a llorar y a taparme. Entonces mi padre me decía, ¿no? No hay ningún gato, tienes que dormir. No sé si lo usaba como excusa para tener la compañía de mi padre o realmente qué es lo que me sucedía, ¿no? Pero sentir ese miedo, esa sensación tan horrible, ¿no? De esa angustia y de desconfianza, porque seguramente mis padres preparaban todo para que yo pudiera descansar bien. Sin embargo, yo no mostraba confianza hacia ellos, ¿no? Entonces, por eso decía, hay un gato negro dentro del dormitorio y por eso tenía miedo de ir a dormir. Bueno, pero eso fue cuando yo tendría más o menos 6, 7 años, más o menos, ¿no? Pero ya en mi adolescencia mis miedos cambiaron, ¿no? Ya no eran un gato negro, sino miedo a los exámenes, si podía aprobar o no aprobar, si iba a salvar la materia o no. Luego ya joven ya tenía miedo a qué carrera yo debería de estudiar, si me iba a ir bien o no. Y luego cuando ya me casé, ahora mi miedo es el futuro de mis hijos, ¿no? Entonces, esos cambios de esa sensación va cambiando a través de nuestra vida. Pero no solamente el miedo lo podemos considerar como un problema, ¿no? Entonces, realmente el miedo nos va a acompañar siempre, porque el miedo nos va a preparar para afrontar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, las estrategias para superar este miedo es visualizar. ¿Qué vamos a visualizar? En nuestra mente recibimos 50,000 pensamientos por día, ¿no? Entonces, la mayoría de estos pensamientos, en un 80%, son negativos. Entonces, yo voy a usar mi mente a mi favor. Entonces, convertir estos pensamientos negativos a pensamientos positivos. Y al conectarse con la emoción y la alegría, pues voy a poder lograr mis metas, ¿no? Mis metas trazadas o mis objetivos, ¿no? Debo admitir y aceptar que sí tengo miedo. No puedo decir, no, yo no tengo miedo, sino aceptarlo, decir, sí, es verdad, yo tengo miedo, pero tengo que reconocer de dónde viene. Este miedo me es favorable o me está limitando y atenderlo. ¿De qué manera yo puedo superar este miedo? Realmente a través del miedo nosotros podemos aprender muchas cosas, ¿no? Si yo voy a atravesar una calle y siento temor de que haya algún delincuente o alguien me quiera robar, yo optaré por utilizar otra calle, ¿no?
Si yo veo un perro que, que está en situación de ataque o que tengo miedo a acercarme a él, entonces optaré por alejarme, ¿no? Entonces, este miedo nos prepara para cualquier situación al que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y hay que hacer callar también a esa pequeña vocecita que siempre, ¿no? Como el pensamiento negativo, ella está ahí presente diciéndonos, no vas a poder, mejor dejar, ya no prosigas con ese proyecto, no te va a salir bien, vas a fracasar. Entonces, hacer callar a esa pequeña voz que aparece como los dibujitos animados, ¿no? Decirle, no, sí, yo voy a poder afrontarlo y voy a salir de esta situación, ¿no? Atreverse a buscar las razones del por qué enfrentar el miedo es muy importante, ¿no? Porque a través de eso nosotros vamos a accionar, vamos a tratar de, eh, teniendo el miedo, pero avanzando, ¿no? Reinterpretar los fracasos. A veces nuestro miedo más grande es el fracaso, ¿no? Yo no quiero fracasar, yo sé que ustedes tampoco quieren fracasar. Entonces, ese es un miedo, uno de los mayores miedos que uno puede atravesar, ¿no? Porque al no saber en realidad lo que va a pasar, es como una angustia, ¿verdad? Es como una angustia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es mirar hacia atrás todos esos momentos, esas cosas que no nos salieron como queríamos, pero no tratarlas como un fracaso, al contrario, mejor eh, atraer o tener esos recuerdos como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Cuando yo aprendo de mis errores, cuando yo he fracasado, pero realmente ya no me tengo que quejar, ay, me sucedió tal cosa, sino que, ¿qué es lo que aprendí? Entonces, me va a abrir muchas posibilidades, me va a abrir muchas puertas y también de ver mis capacidades, ¿no? De poder afrontar de repente más adelante otras situaciones de las que en ese momento de mi pasado no las pude lograr, ¿no? Como cuando yo era niña y pensaba que estaba ese gato negro y ya lo superé porque no hay ningún gato negro que esté en la noche, ¿no? Entonces, que me ataque o que me haga daño. Ya pude superar ese miedo, ¿no? Que era tan pequeño, pero a mi edad, a mi corta edad, era para mí lo más espantoso que me podía pasar. Ver atardecer 7, 8 de la noche, para mí era como el inicio de ese miedo intenso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aprendí, no? Lo que yo me estoy imaginando, lo que estoy pensando a veces no es realidad, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ahora con el tema del COVID también, ¿no? Tenemos mucho miedo a enfermarnos, tenemos miedo a que nuestros familiares, personas mayores que son más vulnerables a esta enfermedad, no queremos que llegue, ¿no? Sin embargo, tuve que pasar esta enfermedad y fue totalmente distinto a lo que yo pensaba, ¿no? A mi miedo, de repente me va a faltar el aire o me va a dar mucha fiebre, no voy a poder lograr pasar esta enfermedad, mejor que no me contagie, ¿no? Pero sin embargo, cuando me llegó la enfermedad, constantemente los médicos también nos llamaban y estaban al tanto de nosotros, de nuestra evolución y lo pudimos superar, ¿no? Nada que ver, era como una gripe un poquito más fuerte, pero diferentes síntomas, unos que otros similar, pero logramos pasar, ¿no? Pero eh, hay miedo, ¿no? Que se está generando en ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en esta imagen una persona que está llevando papel higiénico, ¿no? Algo tan raro porque ella no pudo descubrir por qué ese miedo le hace actuar de esa manera, comprar papel higiénico, ¿no? Es algo muy increíble de creer que a veces por el miedo podemos actuar de distintas maneras que no conocemos, pero es bueno este,
poder analizarlo, ¿no? Entonces, vemos un miedo útil, protector, ¿no? Como les decía, si yo veo un animal furioso, si yo veo una situación de peligro o mi hijo se está acercando mucho a la calle, hay muchos autos, entonces me da miedo y yo trato de proteger, ¿no? Y hay otro miedo tóxico, inútil, que, que aparece con esa vocecita, como les decía, no lo vas a lograr, vas a fracasar, vas a volver a sufrir. Entonces, todos estos miedos a veces son conscientes, ¿no? Cuando yo ahora preparando también la charla me sentía con ese temor, ¿no? Ah, capaz no me escuchan, no me va a salir bien, me voy a trabar, voy a fracasar. Y claro, sí, me he trabado, de repente estoy muy nerviosa, pero junto a ustedes estoy pasando ese límite, ¿no? De mi miedo y realmente lo estoy venciendo a través de esta oportunidad, ¿no? De poder contarles a ustedes este, este sentir que yo tengo, ¿no? Entonces, estos miedos inconscientes también cuando las actitudes o la manera de expresarse de una persona ante una situación se puede determinar de que tiene miedo pero no lo quiere expresar. Entonces, nuestro miedo está en el miedo está en nuestra memoria, ¿no? No podemos olvidarnos de las situaciones negativas que hemos pasado. Pero a veces se genera un futuro hipotético, ¿no? Yo fracasé una vez y de repente o capaz, y si me pasa lo mismo, y si vuelvo a fracasar, y si me pasa todo lo negativo, o sea, no podemos cambiar, como decía esa estrategia, ¿no? Una de ellas era, si utilizamos para lo negativo, pues cambiarlo para lo positivo. Entonces siempre viene esa pregunta, ¿y sí? ¿Y sí? Y entonces constantemente tenemos ese miedo al ¿y si me pasa? ¿No? Todos tenemos ese miedo a no poder afrontarlo. Si yo tengo esta situación y si no la puedo lograr superar, entonces esa vocecita aparece automáticamente, no nos deja tranquilos, ¿no? No nos deja tranquilos, siempre está este, ahí pendiente, si aparece un pensamiento positivo, ella está ahí con lo negativo, ¿no? Entonces pensemos en algo que nos da miedo y responder sí o no, ganaré la batalla. En este momento yo estoy diciendo sí, estoy ganando porque estoy expresándome, estoy hablando con ustedes acerca de este miedo también, ¿no? Que se genera esta preocupación, ¿no? Mientras más sea el vértigo, mientras más sea mayor sea el miedo, también nuestra sensación de victoria y de confianza va a crecer, ¿no? Cuando enfrentamos el miedo y vencemos, este se irá, desaparece y somos protagonistas de todos nuestros objetivos, ¿no? Sentir el miedo es normal, pero debemos de actuar de todas formas, ¿no? No quedarnos, hay que avanzar. Entonces, de verdad que me siento muy contenta de haber transmitido eh, esta charla y bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.